Para darle gracias al Señor por un día más de vida. Jehová, te damos gracias, Señor, por un día más, Padre Celestial, en la cual tú nos das la oportunidad, Señor, de ser, Padre, ser de testimonio, Padre, de ser lumbreras en medio de la oscuridad. Un día más, Señor, mi Dios, que tú nos das para adorarte, para glorificarte, Señor, y para reconocer tu grandeza. Permíteme, Señor, mi Dios, que podamos ser de testimonio, Señor, mi Dios, aquellos, Padre, que andan vagando, buscando por esperanza, buscando, Señor, mi Dios, por alguien que los rescate, alguien que los ame, alguien, Padre Celestial, que tenga la solución para sus problemas. Y hemos reconocido que eso se encuentra en Cristo Jesús, Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, Padre Celestial. Ayúdanos que podamos ser de testimonio a predicar el Evangelio en todo lugar y en todo el tiempo para la gloria de tu nombre. Te pido por mis hermanos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y glorifícate, Padre Celestial, en nuestros medios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Eh, hoy vamos a hablar con respecto, continuamos en la oración, pero vamos a hablar en esta ocasión sobre la oración de Ana. Ana es la mamá del profeta Samuel y se encuentra la historia de ella redactada en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 es donde empieza a desarrollar la historia de Ana. Las escrituras nos empiezan a revelar lo que acontece en la vida de Ana y en la vida de su familia. La aflicción, el dolor del corazón de esta mujer en particular, que sufría hasta cierto punto en silencio, debido a no poder ejercer, no poder realizar, no poder producir por sí misma aquello para lo que Dios la había creado. Había una necesidad en el cuerpo, en la vida de Ana, había un querer y también un hacer de poder ejercer aquello para lo que Dios la formó. Y en su sentir, ella tenía el deseo, había un anhelo de poder producir, de dar vida a un hijo, pero Dios no se lo había permitido. Y cuando vemos la oración, debemos esta lectura en particular. Hay dos cosas que quiero resaltar en esta lección. Número uno, es propósito. Para procrear dar vida, Dios da propósito y con ello da tanto el querer como el hacer, como dice las escrituras. Y en el libro de Jeremías podemos ver que nuestro Creador ya nos conocía de antemano y de que fuéramos, entonces, de que fuéramos formados en el vientre de su madre. Y dice las escrituras, y antes del nacimiento ya Él nos había seleccionado. Cuando vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 12, dice el Señor, desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Qué maravilloso. Desde antes de que nacieras, ya yo te había seleccionado, yo te había escogido. Óigame, pero qué Dios tan maravilloso que aún antes de la concepción, Él dice, ya yo te conocía, tus días estaban predestinados, estaban escritos en mi libro, como dice el salmista David. Y entonces Él dice, ya yo te había seleccionado, te había dado por propósito. Entonces Él dice más, dice, y te di por profeta a las naciones. Todavía no había nacido, todavía no había venido al mundo y ya el Señor lo había llamado, lo había seleccionado y le había dado una tarea, una misión, un ministerio a Jeremías. Aleluya. Y no es diferente para la vida de ninguno de nosotros. Una y otra vez vemos en la Escritura cómo es que el Señor va formando, va creando, va formando, dándole forma al carácter del hombre para un propósito en particular para el cual Dios nos ha creado. Cada uno de nosotros tenemos una función, cada uno de nosotros tenemos un trabajo, cada uno de nosotros tenemos un llamado para el cual Dios nos ha creado y nos ha formado. Una vez más, el salmista David escribió, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que después fueron formadas. Óigame, en el vientre de su madre dice, mi embrión vieron tus ojos, pero en tu libro, todas aquellas cosas que vinieron a ser después ya estaban escritas. Aleluya. Sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Salmo. Ese es el versículo que acabo de leer. Y el anterior de Jeremías es Jeremías 1, 5 al 12. Me van a perdonar, siempre aseguro de tener mi teléfono apagado y hoy pues no lo hice. Amén. Número 2. Va. Esta palabra me sonaba mucho en la mente y tuve que buscarla a ver si en realidad era una palabra. Entonces dice, estableciendo el tiempo establecido, así nuestra selección vino a ser preconcepcional. Cuando Giovanni fue llamado, cuando el Señor lo conoció, cuando el Señor lo llamó, lo formó, el Señor le dio propósito, fue preconcepcional, antes de que la concepción ocurriera en el vientre. Eso nos debe abrir a nosotros en el entendimiento. Cuando el enemigo viene a atacarnos, a decirnos que no valemos para nada, que nuestra vida es un desastre, que no hay propósito en ella, que no hay esperanzas para nuestra vida, cuando la Escritura nos dice una y otra vez que es totalmente contrario. El propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos fue preconcepcional. Antes de la concepción en el vientre, allá en el cosmos estaba mi alma, y el Señor dijo, así como le dijo al maestro. Dice que el maestro dice, y él le creó un cuerpo para él. Aleluya. Entonces el Señor dijo, voy a crear un cuerpo y te voy a mandar allá a la tierra, allá a Honduras, a la casa de tu familia, y allí en aquel lugar te voy a levantar, te voy a formar, te voy a dar un propósito para que ejerzas la misión que yo te he llamado. Eso es preconcepcional. Entonces el segundo, primero era propósito y el segundo era tiempos. Estas son establecidas por Dios, así como el propósito es dado por Dios. Las escrituras aprendemos que Dios es el dueño del tiempo y ha determinado un tiempo para todos. Salmos capítulo 37, versículo 23. Salmos 37, 23. Y me van a perdonar. Salmos 37, 23. 37, 23, perdón, Salmo 37, 23, Salmos 37, 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Salmos 37, 23 al 26. El Señor, por el Jehová, son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene. Yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es de bendición. Los tiempos preordenados por el Dios de los cielos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3, podemos leer del 1 al 4, porque el libro, ese capítulo de Eclesiastés, todo está dedicado a los tiempos. Y en Eclesiastés 3, 1 al 4 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, todo lo que se desea, lo que se aspira, lo que se anhela, lo que se sueña bajo el cielo, tiene su hora. Hay un momento para todo, preciso.
Hay un momento para concebir, hay un momento para dar la luz. Dice que hay un momento para nacer y hay un tiempo para morir. Versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. Amén. Hay un tiempo establecido debajo del sol, pero este tiempo está establecido por el Dios de los cielos. ¿Y qué pasa? A veces nos vamos de rodilla en nuestra oración y nos afanamos y nos devolvemos, nos volvemos tanto en aquello que andábamos buscando, andamos necesitando, cuando en realidad el Dios de los cielos sabe de todas las necesidades que tenemos. Amén. Entonces debemos buscar la voluntad del Dios de los cielos en el tiempo del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Dice Daniel capítulo 2, 21. Daniel capítulo 2, 21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esa es otra cosa por la que el hombre se afana mucho, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero obra. Yo estoy orándole al Señor para que el Señor remueva ese jefe de ese lugar. Yo estoy orándole al Señor para que el Señor cambie a aquel político, aquel alcalde, para que el Señor cambie a aquel anciano de la iglesia, que el Señor haga algo, pero que el Señor remueva de ese tiempo. No, el Señor es el que establece los tiempos. Cada uno de estos líderes, cada una de estas personas que el Señor ha puesto en el lugar que los ha puesto por su voluntad, con el propósito de obrar en la vida, no solamente de ellos, sino también en la vida de nosotros, con el propósito de moldear nuestro carácter, para que aprendamos a ser más amables, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos a ser entendidos con nuestro prójimo. La Biblia dice, con la vara que midas serás medido. Y a veces somos muy rápidos para hablar y para juzgar, cuando en realidad debemos de tener miedo y decir, si abro mi boca de esta manera, de esa misma manera regresará a mí. Si juzgo de esta manera, de esa misma manera regresará a mí. La Biblia es clara. Somos llamados a juzgar todas las cosas, pero no somos llamados a juzgar a nuestro prójimo. Amén. Eso le pertenece solamente al Dios de los cielos. Entonces, en Daniel capítulo 2, 21, una vez más, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjese que la Biblia dice, cuando habla con respecto a los dones, hay un don que es el don de sabiduría. Más adelante Pablo dice que debemos desear los mejores dones. Entonces, el Señor da sabiduría y que necesita de sabiduría, dice la Biblia, que le pidamos a Dios que Él da sin buscar falta ninguna en el hombre. Tú quieres sabiduría, Él te va a dar sabiduría, porque en esa sabiduría vas a poder hallar tus propias faltas. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Gracias. Estoy pidiéndole al Señor que me dé sabiduría para poder hacer su voluntad. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 le escribe Pablo a la iglesia en Gálatas. De la siguiente manera, le dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no podía venir en los tiempos de Moisés. El pueblo de Dios necesitaba un libertador. El pueblo necesitaba que alguien lo sacara de Egipto. Pero Cristo no pudo venir hasta el tiempo en el que Dios lo había establecido. Alguien me preguntaba, decía, pastor, me van a creer, hasta se me olvidó. No iba a decir quién era, pero hasta me olvidó quién me preguntó. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario.
Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, de ahí en adelante es la gracia, por causa del nuevo pacto. Y todos los que creyeron en él y ponían su fe en él y se consagraron, pues son salvos. Amén. Entonces me dice, ¿y qué pasó con los anteriores? ¿Qué pasó con los anteriores a ellos? Bueno, había otro pacto y ese pacto era diferente, era el pacto abránico. El pacto abránico, y ese pacto abránico era únicamente para los judíos. Pastor, ¿y qué pasó con los otros pueblos? No sé, la Biblia no dice, pero estoy seguro que el Señor tenía tratos con aquellos pueblos también. Por eso es que juicio caía sobre de ellos. Un buen ejemplo de ello lo vemos en el pueblo de Nínive. Nínive no era un pueblo judío, pero Dios tuvo un trato con ellos. Y cuando juicio venía para ellos, el Señor les mandó un profeta para que ellos pudieran encontrar arrepentimiento. El Señor tiene un trato con cada cual, pero hay tiempos establecidos y cada uno de esos tiempos tiene el Señor un trato con cada hombre. Amén. En la vida de Ana, aún no había llegado a ella el tiempo de la concepción de aquello que ella tanto anhelaba o para lo que ella había sido creado. ¿Sabía Dios el sufrimiento de Ana? Sí lo sabía. ¿Conocía Dios el tiempo en que ella de que ella iba a concebir y ella iba a dar a luz a un hijo? Sí, él lo sabía. Pero el momento aún no había llegado. Había un tiempo establecido por Dios para que esto ocurriera. Había un propósito en la vida de Ana y un propósito en el fruto de su vientre. Pero para que ese fruto pudiera dar a luz y pudiera ser producido, algo tenía que cambiar en la atmósfera del pueblo de Israel, porque el Señor ya lo había llamado con propósito, había establecido un ministerio para ese hombre. Por lo tanto, el hombre no podía nacer antes de tiempo ni después de tiempo. Eso es lo que vimos en Jeremías. El Señor desde antes de su concepción, Él lo conoció, Él lo formó y lo puso por profeta. En la vida de Samuel no es diferente. El Señor lo conoció, lo formó y lo puso por profeta y sacerdote sobre su pueblo. Pero para que Él pudiera entrar en escena, entonces Él iba a venir en un tiempo en que la casa sacerdotal se había corrompido. Y entonces el Señor levantaría un sacerdote diferente. Dice, ahora bien, el ejemplo de ello lo vemos al Dios rechazar al rey Saúl y levantar para sí un rey conforme a su corazón en obediencia a Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Dice Hechos capítulo 13:22. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El Señor había visto a Saúl. Saúl había pecado contra Dios y fue más de un pecado. No tuvo a Dios por estima. No tuvo al Señor por valor ninguno. El Señor lo desechó. Y eso pasó con la casa de Elí y con sus dos hijos. Ellos no tuvieron por estima al Dios de los cielos. Elí, 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 sabiendo lo que su familia y sus hijos estaban haciendo, Elí se hizo de la vista larga y prefirió honrarlos a ellos antes que honrar al Dios de los cielos. Aleluya. Pues es que a veces tenemos que corregir aunque se molesten. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos puede llamar a cuenta como hizo como Elí. Óyeme, ven acá. Has amado más a tu familia, has amado más a tus hijos, has amado más a tus patrones antes que honrarme a mí. ¿Ves? Ellos estaban derrochando, estaban teniendo por poco los sacrificios en el templo, estaban teniendo por poco o en su forma de actuar, despreciaban el llamado que el Señor les había dado. Entonces Elí, en vez de corregirlos, Elí, en vez de disciplinarlos, Elí, en vez de sacarlos del lugar en que estaba, Elí los dejaba y esto causó la ira en el corazón de Dios. Entonces en este lugar el Señor dice,
Así como he visto que Elías ha hecho, voy a levantar para mí un sacerdote diferente. Así como pasó como David. Un hombre conforme a mi corazón y que haga todo lo que yo le mande. Porque mira las veces que el Señor mandaba a Samuel donde Saúl, y yo imagino que hasta le temblaban las piernas, que Saúl en una de sus loqueras lo fuera a matar. Pero él hacía la voluntad del Dios de los cielos. Y por eso quiero establecer el propósito de Dios en la vida de Ana en un tiempo específico para traer a un hombre con propósito de parte del Dios de los cielos. Dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los cielos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva, dijo Ana, y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará sobre su cabeza navaja. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. La oración de Ana es dividida en tres partes. La oración de Ana está dividida en tres partes o compuesta de tres peticiones diferentes y en cada una de ellas Ana establece algo que ella repite y ella quiere dar por sentado y quiere dar que el Señor sepa y entienda que ella reconoce de que ella es su sierva, que ella es su sierva. Una vez más, la oración de Ana está dividida en tres partes. Amén. Y esta oración fue así. Y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, número uno, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, número dos, sino que dieres a tu sierva, número tres, un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración de ella, una vez más, Ana, humillándose a sí misma y exaltando al Dios de los cielos por sobre de ella. Esto representa adoración del parte del ser creado a aquel que lo creó. Entonces Ana no viene de donde el Señor con la prepotencia que a veces pues, venimos delante del Señor, Señor, que estas son tus promesas, yo confío en tu palabra y como es tu palabra, tu promesa no va a fallar. No, ella se humilló a sí misma es tomando lo que hizo Cristo. Escuche bien, lo que hizo Cristo, tomando posición de sierva y exaltando a aquel a quien ella estaba orando, a quien ella le estaba suplicando, a quien ella se estaba acercando. Entonces, esto es una posición de adoración en la que ella se hace sierva, se humilla y exalta al Dios de los cielos. Aleluya. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no rechazará el Señor. Amén. Amén. Ahora bien, número uno, si miras la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí. Si miraras la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí. Ella presenta en su corazón su dolor. Ella presenta su corazón, ella presenta su dolor, su aflicción delante del Señor. Al Ana venir ante la presencia de Dios muestra que ella tenía, número uno, conocimiento del Altísimo, ciertamente era descendiente de Abraham, y una relación con el Dios de los cielos. Lo vemos en Samuel versículo 3, primera de Samuel 1:3. Pues con confianza ella se acerca a él y establece que él es su Dios y ella es su sierva. Eso denota relación, eso denota obediencia, eso denota servicio al Dios de los cielos y por ende, habiendo establecido
en su comunicación, en su oración, en su plática con el Señor, ella ha establecido que ella es sierva, que ella lo conoce, que ellos tienen una relación y que ella viene delante de él sabiendo que si alguien puede escuchar su oración y contestar su petición, es el Dios de los cielos. Amén. Ahora bien, pues con confianza ella se acerca a él y establece que él es su Dios, ella es su sierva. Dios anda buscando hombres y mujeres de relación, dispuestos a acercarse a él. Fíjense que muchas veces decimos, bueno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo ayuno, amén. Pero eso a veces lo hacemos religiosamente. No necesariamente hay una relación, no necesariamente hay una cercanía, no necesariamente hay una intimidad con el Dios de los cielos, porque hay una distancia entre él y yo. Entonces, el poder entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, va más allá de mis necesidades. Va más allá de lo que yo puedo anhelar, de lo que yo puedo soñar o de lo que yo puedo necesitar. Es donde se establece la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9. Yo me imagino que cuando Ana se acercó al Señor, ella sabía que al ella tocar la puerta, alguien le abriría. Que al ella buscar, ella iba a encontrar, que al ella pedir, ciertamente recibiría de aquel a quien ella se estaba acercando. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan, mire, toda la tierra, toda la tierra. Isidro, en tus noches oscuras, más oscuras, donde tú no te puedes ver ni los dedos de tus pies, donde no puedes ver dónde está la puerta de tu cuarto, hay alguien a quien nosotros podemos clamar. Y dice la Biblia que sus ojos contemplan toda la tierra. Aleluya. Entonces, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando hablamos de perfección, hablamos perfección desde el punto en que el corazón hay un deseo, hay un anhelo genuino en nuestro corazón de buscar la presencia y honrar al Dios de los cielos. Ahí donde el Señor anda buscando, eso es lo que Él anda buscando y escudriñando. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará a Jehová. Fíjense, entonces, miremos la situación de Ana. ¿Cómo Dios no le va a contestar la oración? Porque había quebrantamiento en su corazón. En su corazón estaba contrito. La palabra contrito significa que está arrepentido con alguna cosa. Entonces, ella había arrepentimiento, a lo mejor es, mire, a lo mejor Ana hacía lo que hacemos nosotros. Algo está aconteciendo, empezamos a pasar listas. Bueno, yo no sé, yo soy así. Pasó algo, se reventó una vena en un lado. Yo empiezo a buscar, a pasar lista. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo caminé? ¿Cómo anduve? Esto, lo otro. Y me repaso revista yo mismo. Porque tengo que buscar. Yo no puedo decirle, Señor, arráncale la cabeza a todo el mundo. No, hay que haber humillación. Porque si yo he fallado, a veces decimos, Señor, arranca la cabeza. Señor empieza con la cabeza de uno primero. Entonces, ella en su corazón contrito y quebrantado, en ella había arrepentimiento. Yo estoy seguro que a lo mejor la pobrecita a su esposo de vez en cuando él le decía, pero mi amor, querida, no te soy yo suficiente para ti. ¿Qué andas buscando, hijo? Sabrá Dios cómo ella le contestó. Entonces a la mujer había que arrepentimiento, quebrantamiento en su corazón, en su caminar, y entonces había humillación delante de los cielos. Este proceso de humillación es reconocer de que no soy digno de recibir lo que te estoy pidiendo. Mire, si vamos a ver, ninguno de nosotros lo somos. Ya tenemos lo más importante, la salvación. La salvación, el sacrificio en la cruz de Calvario. Todo lo demás
somos merecedores ni del sacrificio. Todo lo demás es la ñapita encima. Entonces, en este caso, en su humillación, dice, yo no soy digna ni de recibir lo que te estoy pidiendo, pero si te acordaras de mí, escucharas mi oración. Lo que tiene un corazón los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida. ¡Pah! ¿Cuántas veces no hemos sido quebrantados? ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que humillar? Mire, y caminamos de filita. Y el Espíritu Santo te mueve por aquí, ni lo cuestionas, lo haces. ¿Por qué? Porque hay un espíritu quebrantado. Entonces, sin oposición o resentimiento. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacerlas según la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un morir a nosotros mismos. El dejar de hacer las cosas según yo pienso, yo entiendo, yo estimo, a mí me parece, así debería de ser, es que no son así, es que no son así. Todo eso son señales de orgullo y soberbia en el corazón del hombre. Pero cuando lo cambiamos decimos, hay que ver qué es lo que dice Jehová. ¿Cuál es la voluntad del Dios de los cielos? Tengo que ver qué es lo que el Señor quiere. Si el Señor así lo permitió, propósito tiene para con ello. Si así el Señor lo ordenó, propósito tiene el Señor para con ello. Yo lo que necesito es que el Señor transforme mi corazón, que el Señor transforme mi alma, que el Señor renueve mis pensamientos para que yo pueda pensar diferente, para que yo pueda ver diferente, para que yo pueda amar diferente, para que yo pueda cuidar diferente. En todas situaciones de nuestras vidas, la revelación, el rema que yo he recibido es que en toda situación, no importa lo que hicieron, lo que dijeron, lo que cogieron, lo que no hicieron, lo que tocaron, lo que no tocaron, sea lo que sea, no tiene que ver con fulano, sultano, vengano, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver todo conmigo. Es a mí el que el Señor está procesando. Es a mí el que el Señor está renovando. Es a mí el que el Señor está transformando. Es a mí el que el Señor está redarguyendo. Entonces, si así lo viéramos, nuestro caminar sería diferente. Entonces, la oración ahora cambia. Ahora no es, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, tú sabes por dónde he caminado. Señor, tú sabes lo que he dicho, lo que no he dicho, cómo lo he dicho y dónde está mi corazón. Si alguien puede hacer justicia, es el Dios de los cielos. Ya no es la oración así. Ahora la oración es, Señor, cambia mi mente, transforma mi corazón, renueva mis pensamientos, que yo pueda verlo como tú lo ves y no como mi carne lo pueda ver. Amén. Entonces, eso es cuando encontramos arrepentimiento, humillación en el Dios de los cielos. Número 2, ella dice, si no te olvidaras de tu sierva. Para ella a lo mejor había un sentir, un padecer de que como no había recibido esa bendición, el Señor se había olvidado de ella. No es la primera vez en las Escrituras que la palabra o expresión de que Dios se acordó o se haya olvidado se encuentra del hombre. En el caso de Génesis capítulo 8, versículo 11, dice, y se acordó Dios de Noé. El Señor puso al pobre Noé en un barquito, lo puso a flotar allá y se olvidó. Siguió edificando tronos por allá y haciendo. No, el Señor sabía dónde estaba él. Había una expresión de parte del hombre, un sentir de que a lo mejor el Señor se había olvidado de ellos, pero no era así. El Señor sí sabía dónde él estaba. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 19, una vez más dice, y el Señor se acordó de ella, queriendo decir de Ana. El Señor no se había olvidado de Ana. Ana pensaba que el Señor se había olvidado de ella, pero no era que él se había olvidado, era que era el tiempo del Señor en el cual ella recibiría aquello que ella anhelaba. Éxodo capítulo 2 versículo 24 al 25. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se había olvidado el Señor de su pueblo. Se había olvidado el Señor que los había puesto a vagar por el desierto por causa de su terquedad. Se había olvidado el Señor de
pasarles la mesada para que comieran esa semana. No, el Señor sí se acordaba. Pero el hombre pensaba que el Señor se olvidó de ellos. Amén. Y por último, Génesis capítulo 30, versículos 22 al 4, otra expresión que dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió dar hijos. Una vez más, una mujer la cual queriendo dar a luz no podía dar a luz, pero el Señor estaba esperando en el tiempo establecido para que aconteciera lo que él había predestinado. Número 3, si le dieres a tu sierva un hijo varón. Por último, ella le pide finalmente al Dios de los cielos tanto aquello que ella deseaba. Fíjese el proceso por el cual ella pasó. Ella pasó por un proceso de humillación, ella pasó por un proceso de adoración, ella pasó por un proceso de purificación y búsqueda de sí misma para finalmente expresarle a Dios lo que tanto la agobiaba. Para finalmente expresarle a Dios la razón por la que ella había llegado a ese lugar. Malo es cuando nosotros venimos delante del Señor a decirme, papá, dame $5. Ya no sé si a ustedes se los hacían, pero a mí me lo decían, papá, dame tanto, necesito tanto. Y mi esposa decía, papá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Papá, ¿cómo te has ido? ¿Te bañaste? ¿Te cambiaste? ¿Estás cómodo? Entonces pídale los $5. Entonces con el Señor no hacemos diferente. Vamos de rodillas, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos del arrepentimiento, nos olvidamos de la adoración, nos olvidamos de la admiración y vamos directamente al grano, con la cuchilla al cuello. Señor, necesito esto. Entonces, eso no hay relación, no hay comunión, no hay humillación, no hay búsqueda, no hay romanticismo. Amén. No hay romanticismo, no hay un te amo, no hay un deseo de estar en la presencia de Dios, sino nada más es lo que necesitamos. Entonces, por último, ella le pide a Dios lo que tanto ella estaba buscando. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18 al 19. Entonces ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Rama. Y Elcana se acercó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Fíjese el proceso por ahí que ella tuvo que pasar. Pero ese proceso estuvo muy bueno. No, quisiera decir esto con mi mente limitada, ¿verdad? De que el Señor estaba trabajando tanto en Ana como en Alcana, como en Penina, como estaba trabajando en los demás hijos, como estaba trabajando en el pueblo, como estaba trabajando en la casa de Elí, hasta que la copa se llenara y el Señor derramara su juicio sobre de ellos para entonces bendecirlo. No es que el Señor decía, espérate, Ana, espérate, Ana, espérate, Ana. No, el Señor estaba trabajando en cada uno de ellos, preparándolo para el momento oportuno en el que el Señor traería el regalo para Ana y el regalo para el pueblo de Dios de los cielos. Aleluya. ¿Me entendieron en eso? Estamos cocinando una comida y se está preparando el pollo. Se está adobando el pollo. Mientras se adoba el pollo, están preparando el arroz. Mientras se prepara el arroz, otros están preparando la ensalada. Y en el momento oportuno, todo va a estar listo a la misma hora, fresquecito, para servirlo a la mesa. Y así lo hizo el Dios de los cielos en la vida de ellos. 3 veces en su oración y clamor a Dios, Ana confiesa que ella es sierva de Dios, humillándose a sí misma y exaltando al Dios por encima de ella. Ana recibió la bendición de Elí, el sacerdote, en fe. Fíjense, ella se fue en fe. El Señor no le habló y le dijo, oye, he escuchado tu oración y he visto tu humillación delante de mí. Para este año
para este tiempo, el año que viene, tendrás un hijo. El Señor no le dijo nada de eso, sino que el hombre, el sacerdote, le dijo, mira, vete en paz, que el Señor conceda tu petición. Y ella lo cogió a pecho, dice que en fe lo recibió, ya se fue. La fe es la certeza de aquello que esperamos, la convicción de lo que aún no hemos visto o recibido, dice Hebreos capítulo 11:1. Ahora, una vez más, las tres cosas importantes para poder recibir de Dios peticiones o nuestras peticiones. Número uno, y no voy a leer la escritura porque la podemos leer. Número uno, fe. Tres cosas importantes necesarias para poder recibir de Dios aquello lo que nosotros estamos pidiendo o esperamos del Dios de los cielos. Y en Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31. 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, 40, 30 al 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuchen, ella se levantó, cogió ánimo, comió, adoraron al Dios de los cielos. Ella recuperó su fuerza como las águilas. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ese versículo, verso lo hemos leído mucho dentro de la doctrina básica y dentro de las clases de evangelismo. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, una de las cosas que debemos de asegurarnos es de eliminar de nuestros corazones cualquier tipo de duda y cualquier tipo de falta de fe. Allá le dijo el hombre, le dijo a Jesús, Señor, tengo fe, pero ayúdame en la parte en que necesito alcanzar más fe. Ok, son tres cosas importantes. Número uno, fe. Número dos, tiene que haber humillación. La humillación es sinónimo de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro orgullo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si se humillare, escuche bien, la humillación es sinónimo de morir a nosotros mismos. Entonces aquí cuando el Señor habla, lo primero que Él dice es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces dice que orare. Para poder venir delante del Señor en oración, primero tiene que haber humillación en nuestros corazones. Y humillación no es sinónimo de arrodillarte. Humillación no es sinónimo de acostarte en el piso. Eso es parte de. Eso es en lo físico, hacemos una señal de nuestra humillación. La humillación viene del corazón. La humillación viene de la mente. Pero si en esa supuesta humillación hay un granito de orgullo y soberbia, ha contaminado tu humillación. ¿Estamos claros en eso? La humillación tiene que ser total, redimiento total. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y entonces orara. Y después de que ore y ellos buscaran mi rostro. Amén. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Puedes humillarte, puedes orar en fe y buscar en fe, sabiendo y creyendo que el Señor te va a dar lo que le has pedido. Pero si no hay arrepentimiento en tu corazón genuino delante del Dios de los cielos, no podrás recibir lo que andas buscando del Dios de los cielos. Amén. Amén. Es insólito
que un hombre venga delante de Dios a pedirle a Dios, a humillarse, quebrantarse delante del Dios de los cielos, pidiendo misericordia y perdón, y que felizmente se vaya y siga adulterando, y que felizmente se vaya y siga robando? No hay arrepentimiento. El fruto de nuestro arrepentimiento está en nuestra conversión. Y nuestra conversión es un cambio de... Iba hacia el norte y he decidido que voy a seguir caminando hasta el sur y no voy a retroceder. Ese es el convertirse del que el Señor habla. Dios promete oír nuestras oraciones al humillarnos, arrepentirnos con nuestros corazones dispuestos ante Él. Él promete no solo escucharnos, sino darnos también aquello que nosotros hemos pedido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta confianza denota relación, significa intimidad. Yo tengo confianza de que si yo voy donde Nerio, porque lo he hecho, y le toco la puerta, Nerio me dice, va, pastor. Me dice, va, pastor. Dice, Nerio, un vasito de agua. Nerio me va a dar el agua. Entonces, yo tengo la confianza que cuando él me dé el agua, quiere un cafecito, una arepas. Sí, seguro que sí, ¿por qué no? Eso es relación, eso es intimidad, eso es conocer a aquella persona con la cual nos estamos acercando. Entonces, nosotros, y esta es la confianza que debemos tener, que cuando venimos a la presencia del Señor, humillándonos, orando, arrepentidos, quebrantados de corazón, el Señor te va a decir, Gaby, ¿cómo estás? Ay, Señor. Vente, mija, ¿quieres un vasito de agua? Sí, Señor, para que refresques mi alma. Siéntate, te voy a dar algo de comer también. Esa es la confianza de que podemos encontrar el sustento que el Señor que necesitamos. Confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la vamos a recibir. Si le estás pidiendo al Señor los millones de Elon Musk, tú puedes tener toda la fe del mundo, pero yo no sé ustedes, pero si mi hijo me pidieran una cosa de así, yo puedo contar, a lo mejor los 5, no se los puedo dar porque los he hecho a perder. Como padre que ama a su hijo, no le voy a dar algo que lo va a separar de mí, más nunca lo volveré a ver. ¿Ves? Entonces, el Señor no es diferente en eso, en su amor no es diferente. Y número 3 es la adoración. 1 es fe, segundo es humillación, la tercera es adoración, para poder recibir lo que andamos buscando. Ana ofreció a Dios sacrificio de adoración a Él, al igual que Abraham. Escuche bien, al igual que Abraham. Esta es la adoración que Ana le dio al Dios de los cielos. Adoración, sacrificio de alabanza al Señor. Ana le ofreció sacrificio de adoración a Dios, al igual que Abraham. Ambos, Abraham y Ana, ambos le ofrecieron a Dios aquello, lo que ellos más amaban y lo que más deseaban y lo que más esperaban de él. Abraham necesitaba un hijo porque no tenía hijo. Y él dijo, Señor, no me has dado hijo, un siervo en mi casa heredará todo lo que tú me has dado. Y el Señor le dio un hijo, pero tuvo que esperar por ese hijo. Pero una vez él recibió ese hijo, el Señor le dijo, entrégame a tu hijo. Y el Señor, y el pobre Abraham allá iba, miren, aquí lo tienes, Señor. Entonces el Señor no le quitó la vida, pero vio que en el corazón de Abraham estaba dispuesto a una vez haber recibido lo que él más anhelaba del Dios de los cielos, de entregárselo al Dios como ofrenda a él. Aleluya. Eso significa que no importa lo que Dios te pueda dar, Él sigue siendo Dios. No importa lo que tú puedas necesitar, Él sigue siendo Dios, porque la primicia, el lugar de primicia en tu vida le pertenece al Dios de los cielos. Y una vez tú resuelvas eso en tu corazón, de seguro recibirás aquello que le estás pidiendo
al Dios de los cielos. Primera de Samuel 1, 27, 28. Primera de Samuel 1, 27, 28. Ya estamos terminando. Ajá. Primera de Samuel 1, 27, 28. Dice ahora, y ella dijo, vamos al 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida, de todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí en aquel lugar. Mire, ella deseaba, añoraba tener ese hijo. El Señor se lo concedió y en gratitud ella se lo trajo al Señor al templo y allí lo dejó con gozo y alegría. Aleluya. Entonces, cuando a veces le pedimos al Señor, le pedimos, esto yo lo he dicho otras veces, le pedimos, Señor, que nos sales y el Señor nos ha sanado. ¿Para qué quieres la sanación? Señor, necesito un carro mejor. Venimos en el talado a la iglesia los 7 días de la semana. Pero a la que cogemos de nuevo, no venimos a la iglesia si llueve. No venimos a la iglesia si está cayendo granizo, pero cuando teníamos el viejo lo hacíamos. No venimos a la iglesia si no hay donde cargarlo o no hay donde echarle gasolina barata. Entonces, ¿qué pasa? No, pastor, allá a Los Ángeles, que es allá donde está la central, que no es Beverly Hills tampoco, ¿verdad? Pero allá está duro el vecindario. Imagínate, iban en el tartadado a la iglesia, pero tan pronto el Señor le dio el nuevo, no querían ir a la iglesia porque le robaban los rines. ¿Ves? Entonces, ¿para qué te lo voy a dar? Dice, el Señor no contesta mi oración. No, hombre, mi hijo, pero ¿para qué te lo voy a dar? Porque si te lo doy te vas a enfriar. Pero sin embargo, Ana cogió aquello que ella ignoraba, se lo entregó al Señor. Si ella hubiese sido otra persona, a lo mejor ni volvía otra vez al templo para no tener que entregarle al Señor aquello que el Padre, que el Dios le había dado. Y en Génesis 22, 15, 17 es donde vemos que el Señor le pidió a Abraham que le diera a Isaac como sacrificio. Para poder acercarnos a Dios, así como dicen las Escrituras, tenemos que creer en Él y que Él tiene poder para otorgar aquello que nosotros hemos pedido o anhelado, así como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y todo lo que no procede de fe, dice las Escrituras, es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, no podemos acercarnos al Señor a pedir si no tenemos fe. No podemos acercarnos al Señor a buscar si hay duda. Vuelvo y digo, dice Pablo, o digo yo, Pablo dice a Romanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, en nuestra adoración, nuestra humillación, en nuestra búsqueda del Señor, debemos hacerlo con fe. Esto representa adoración de parte del ser creado a aquel que lo creó. La oración de Ana está dividida en estas tres partes o segmentos o compuesta de estas tres peticiones y en cada una de ellas, ella una vez más establece que ella es sierva. Ella se humilla a sí mismo y en cambio exalta al Dios de los cielos, sabiendo que solamente Él puede contestar su petición. Conclusión. Por causa de su humillación, por causa de su fe, por causa de su fidelidad, Jehová escuchó su oración y concedió la petición de Ana, habiendo recibido aquello que ella tanto anhelaba y deseaba. Entonces se lo entregó al Dios de los cielos como ofrenda de agradecimiento. Aleluya. Entonces, nuestra oración, cuando estamos a nuestras oraciones, la clave para contestar nuestras oraciones, aquí estamos viendo indicios o oraciones que fueron hechas al Dios de los cielos
Y el Señor las contestó. Pero algo que debemos entender, y con esto voy a terminar, me quedan 5 minutos, es que en nuestra petición, en nuestra oración, nuestra fe no puede decaer. Nuestro ánimo no puede decaer. En el proceso tenemos que adoptar la posición de que el Señor está trabajando tras bastidores, que el Señor está obrando tras bastidores para poner todas las áreas juntas en el lugar en que se debe establecer. Señor, te pido que le dé a mi hijo o a mi hija un esposo temeroso de Jehová, que sea amador del servicio al Dios de los cielos, que te honre en todo lo que haga, tanto así que reconozca que tiene a un siervo o una sierva de Dios como pareja. Gloria a Dios. Aleluya. So buena esa oración. Con fe la vamos a recibir, pero se va a tardar un poquito. No porque el Señor no la tenga preparado a él, a ella. Es que a lo mejor tu joven o tu joven necesita ser preparado, necesita ser procesado para poder recibir aquello que tú le estás pidiendo al Señor que le dé. No significa que el Señor no te escuchó. El Señor ya te la concedió porque Él te ama de esa manera. Estás pidiendo conforme a su corazón. Él dice que no hagamos yugos desiguales. Eso es una bendición. Estás pidiéndose definitivamente conforme a su corazón. Pero entonces hay un proceso para poder recibir aquello lo que el Señor nos da. Ejemplo de ello, y con esto terminamos, todos los conocemos, la oración la oración de Daniel. Dice que desde el día en que él propuso en su corazón, la orden fue dada. El mensajero fue despachado. Pero en el proceso hubieron oposiciones. Eso no era que el Señor no quería contestar. No era que el Señor se olvidó de Daniel. La orden fue dada. Llegará en el momento oportuno. Aleluya. Entonces, ahí es donde cuando nos reunimos de esta manera, nos animamos los unos a los otros. Seguimos orando, el Señor ya lo hizo. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos, cuando el anciano empieza a ministrar allá arriba, mire, vamos a adorar a Dios de los cielos, vamos a darle gracias, libres de toda ansiedad, libre de toda opresión, libre de toda necesidad, sabiendo de que el Señor nos ha dado lo que hemos pedido. Por lo tanto, hoy voy a danzar, hoy voy a cantar, hoy voy a alabar, hoy voy a adorar al Dios de los cielos, porque el Señor ha sido bueno y misericordioso. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias, Jehová Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor mi Dios, por la vida de Ana, por la vida de Samuel, tus siervos, aquellos que tú llamaste, Señor, antes que nosotros, y que en su caminar, en su relación contigo, Señor mi Dios, ellos te honraron. Y te damos gracias a ti por lo que tú hiciste en su vida. Aún más te damos gracias porque a ti te plació dejar su historia plasmada en las páginas de la Biblia para que nosotros pudiéramos verlas, podemos asimilarla, ser fortalecidos, Señor mi Dios, y reconocer, Padre, tus tiempos, reconocer tu voluntad, reconocer, Padre Celestial, de que tú trabajas, Señor mi Dios, y tú trabajas conforme a tu gracia y tu misericordia, Padre, para bendecir a tu pueblo. Pero nosotros con gozo y alegría debemos pacientemente esperar, Señor mi Dios, con fe en el tiempo, Padre Celestial, en que tu propósito sea establecido en nuestras vidas. Te doy gracias por mis hermanos, llévalos con bien, dales descanso, Padre Celestial, guárdalos en su caminar. Y permite, Señor mi Dios, que las distracciones sean removidas para que podamos meditar en esta palabra, Señor mi Dios, que tú nos has dado hoy, para que podamos con eficiencia podernos acercar al trono de la gracia, Señor mi Dios, sabiendo que recibiremos aquello que hemos pedido. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.